Ana Teresa, para mí es un honor tenerte por aquí. Igual, igual. O sea, sin palabras, de verdad. O sea, tu obra para mí no solo es admirable, sino es que o sea, es legendaria. O sea, o sea, mira ese libro. O sea, y todo de historia, que es lo que a mí, por lo menos a mí en lo particular, lo que más me apasiona. Miren ese libro. Gracias, de verdad. Gracias por venir. Gracias por venir. Siempre. Para los que nos están escuchando, porque hay gente que lo escucha y no lo ve, estamos viendo todos los libros que nos trajo María Teresa Ruiz de Catrén de toda su bibliografía, que son 18 libros ya publicados. Bueno, 18 publicados y Hay una colección privada. Colección privada para los nietos. Para los nietos, no son públicas. Para los nietos. Y vi que hay 4 ya en el pipeline para... Sí. Algunos en diagramación, otros ya en imprenta. Pero muy productiva. Un poquito. Wow. Pero cuéntanos, o sea, ¿de dónde sale una inspiración tan bella como esta? Bueno, a mí siempre me ha atormentado la desinformación, sobre todo en aula. La capacidad que se tiene de mandar a un niño, no solo a un próximo grado, sino darle de alta para ya la sociedad cuando se gradúa, con conceptos básicos, errados o incompletos. Entonces, siempre quise escribir sobre Cristóbal Colón, pero entendí que no se entiende el descubrimiento si no se entiende la toma o caída de Granada. Por eso la línea juvenil infantil educativa empieza con Boabdil, la nobleza de que lo tenemos por aquí. Sí, lo tenemos aquí. Está escrito desde la óptica musulmana, es una suerte de ayudar a los jóvenes a ver al otro, que el otro es diferente. Puede creer, tienen derecho a creer de una manera diferente, y me coloqué en la postura del vencido, no del vencedor. Del moro. Del moro, de que es el hazmerreír de toda la sociedad española. Claro. Un hombre lleno de virtudes, un hombre que protegió, pero el destino le... Que irónicamente en la España de hoy en día los moros están volviendo a... Claro, silenciosamente están volviendo a invadir. Claro. Okay. Y entonces yo entendía que la historia no era justa con él. Y entonces, con Colón. No, con el moro. Con el moro. Con Colón tampoco. Sí, entonces a partir de la caída de Granada, entonces abordamos a Cristóbal Colón, ya con una noción para el joven más clara de la situación de España, de la naciente España, claro, en el 1492. Claro. O sea que el primer tomo que tú escribes es este. De literatura juvenil. De literatura juvenil, sí. Sí. Y entonces de ahí pasamos, año 2004, de ahí pasamos a uno que ya trata... Más adelante... descubrimiento y Colón. La figura de Cristóbal Colón. Yo quise usar el epistolario y poner al autor en su lecho de muerte y escribiéndole al hijo. O sea, no podía lograr una intimidad mayor que esa. Ahí que viene a mi hijo Diego. A mi hijo Diego, entonces una carta novelada sobre lo que pudo haberle escrito Cristóbal Colón a su hijo. Una suerte de narrar los hechos, explicar los grandes logros, pero también los grandes fracasos, narrado por el mismo autor. Claro. Yo lo leí, mi papá, bueno, como le comenté, mi papá me lo regaló porque él y yo, o sea, yo heredo de él una pasión muy ferviente por la historia, pero específicamente con el tema de Cristóbal Colón. Nosotros somos defensores de Colón. Yo también. Ahora, en el mundo moderno se ha querido menospreciar su obra, menospreciar su capacidad. Hasta lo han tildado de un aventurero que él se tropezó con este continente, que él no tenía la más mínima noción, o sea, pero nada que ver. Esa es la ignorancia. Claro. La figura de Cristóbal Colón, al igual que el de la reina Isabel la Católica, o se ama o se odia, se polariza.
Entonces, en el caso de Cristóbal Colón, intentar ignorar la parte científica, bueno, Claro, claro. porque Lo- como te decía, lo importante de Cristóbal Colón no era haber venido, es haber regresado. Él haber regresado y colonizado, o sea, literalmente, porque y ahí es que la gente se pierde, o sea, eh, bueno, yo recientemente estoy leyendo la biografía de él, buenísima, eh, donde la biografía dice que siempre había sido mi percepción de que él llega a saber que él no estaba en Zipango y Catay. Pero, como ya él había vendido eso y como él quería mantenerse en la La toma esfera, en la esfera, en la toma de decisión, a él no le queda otra manera, a él no le queda otra que seguir la corriente de lo que él había construido. mira, hay un evento que yo te invito y a todo el que quiera manejar el tema, que estudien la parte cuando él conoce Venezuela y se encuentra frente al río Orinoco. Ajá. Sí, Él tiene una frase extraordinaria que dice, si no estoy frente al paraíso, yo lo leí. indiscutiblemente estoy frente a un continente, Claro. porque esas aguas no son de isla. No. Ahí él confiesa de manera subliminal que sabe que está frente a un continente. No, hay algo muy evidente que el autor me hace entender que está clarísimo cuál era realmente su tren de pensamiento. Y es que un hombre que supuestamente parte para las Indias, parte para Zipango y Catay, por el oeste, él no va a descubrir nada. O sea, él no salió a descubrir nada. Él iba a lo que ya Marco Polo había ido 400 años antes. Entonces, inmediatamente él empieza a bautizar islas, bautizar territorio, es que a sabienda, esto no era para donde yo iba. Yo llegué a otro sitio, No puede ponerle nombre a tierra con dueño. a tierra con dueño. Ese es mi punto. Que inmediatamente él llega a San Salvador. Eso en teoría ya era Zipango o Catay, él no puede coger posesión de algo. Entonces, todo era un rejuego, pero él definitivamente sabía, María Teresa, y yo tengo esa convicción. Él sabía, él había estudiado de que a X legua él iba a encontrar tierra. Yo lo que estoy segura es que él sabía que iba a encontrar el otro mundo. Correcto. La Tierra. redondez de la Tierra totalmente reconfirmada. Y él se equivocó con las leguas del Océano Atlántico. Él pensó que era más estrecha y por eso Salamanca le niega al principio el permiso. Claro, Pero de que él sabía que caminando al revés llegaba claro, al destino de las especies, eso es claro. No, completamente seguro. yo lo que creo es porque él se apoyó mucho también de Toscanel y de otros científicos de la época. Yo lo que creo que ellos todos pensaban que la Tierra era mucho más pequeña Sí. y que en vez de haber un continente americano, ahí lo que había era, como le daba la vuelta. El fin de la esfera. Exacto, el fin de la esfera, que ahí estaba Asia, pero lo que era América. Pero sí, cuando en su tercer viaje, cuando él va a Venezuela, él se da cuenta. Las aguas del Orinoco le responden, Claro. porque no hay agua, una desembocadura como la del Orinoco que salga de una isla. Eso es Claro. totalmente imposible. Y un científico marino como él lo vio y lo entendió. Igual hay otra escena, es la de Panamá. Él insistía en cruzar Panamá porque le decía, el otro mar ahí está. Claro. Si no hubiera sido por el inconveniente, primero de la violencia de los aborígenes, Ujú. el miedo de su tripulación y el Claro. estado de los barcos, Claro. que no pudo insistir en continuar. Él hubiera descubierto el Pacífico. Claro. El destino le negó todo, ¿eh? Le negó el nombre Sí, del porque continente. esa es la gran infamia para mí. O sea, este continente debería llamarse Colombia, o sea, Colombia. el continente colombino, o sea, Sí, tendría que llamarse. esa es la gran infamia de, como tú dices, o sea, el destino le negó todo. El destino se lo negó todo, absolutamente todo. Increíble, increíble. Y así como Cristo dividió el mundo, el tiempo en dos, tanto la caída de Constantinopla como el 1492 definen dos eras. 100%. Pero la modernidad nace Sí. a partir de ese momento. 110%. No. Y todo fue totalmente acelerado después de ese 12 de octubre del Abrió las 1492, porque puertas.
Porque la Nueva España de México fue solamente 30 años después, o sea, abrió la puerta. Abrió la puerta, por eso le llaman la era de los conquistadores. Él abrió y ya fue un flujo constante de ideas, barco, pirata, intercambio comercial, esclavo, religiones. Si no es por esa comunidad italoamericana en Estados Unidos que veneran a Colón como uno de esos, los gringos se han dado la tarea desde hace décadas de poner a Colón en su sitio. Y bueno, en estos días hay una controversia porque hay una estatua que tumbaron en Baltimore que ahora el presidente estadounidense le volvió a poner ahí. Pero porque es que se dieron la tarea de derrumbar todo lo que era de Colón, todas las estatuas de Colón. Aquí gracias a Dios que nunca, cuando estábamos en la cúspide de imitar lo que estaba pasando en Estados Unidos. Aquí no se dio. Aquí gracias a Dios no se dio. Aunque hay manifestaciones alrededor de la escultura de él. Colón tiene un punto a su desfavor, y es que no es español. No. Al no ser español, la gloria de la conquista España no se la va a dar. No. No se la va a dar. Aunque para el español Colón es un héroe. Sí, pero no puede ser de la magnitud de como la historia debería de tratarlo, porque no es español. No. Incluso han tratado, hay varios historiadores y escritores han forzado tratando de que sea español. Claro, que si es judío, que si es catalán, que no, que hay una familia Colón de esa misma época que incluso estuvo en Granada y le han tratado de buscar mil patas al gato. Y te voy a decir, imposible de saber. Tendría que aparecer una fe de bautismo, no acta de nacimiento, una fe de bautismo. En Génova, donde quiera, tiene que aparecer. Sí. Y la historia es documento, no existe. Según yo tengo entendido, lo que pasa con Colón es que, la gran mayoría de los indicios dan que él era portugués, que él era que él era italiano, genovés. Lo que pasa es que la segunda teoría más fuerte que era portugués. Y que como él siempre tuvo ansias de escalar, ni siquiera económicamente, sino de posición, de estatus social, inmediatamente él tuvo algún tipo de arraigo. Y fíjense que su hijo, que es su biógrafo, ellos trataron de esconder esos inicios de pobreza de Colón en Génova. Entonces, por eso no hay... Es que no hay documentos. Pero él era genovés. Ni el mismo Hernando, yo estoy segura que sabe. Sí, porque su papá nunca se lo dijo. No. Ahora, los que hablan de que él era realmente portugués, dicen algo muy interesante, y es que Colón, gran parte de su vida, de su crecimiento, su primer matrimonio, la primera puerta que toca, el idioma que él era más fluido, incluso que dicen que el español lo hablaba como un portugués medio... Sí, él vivió una gran temporada en Madeira. En Madeira. Se casa con la mamá de don Diego. Ajá. Intenta ser... Beatriz. No, Beatriz es la segunda. Beatriz es la segunda. De Felipa. Ah, Felipa, que fallece. Sí, fallece y deja a don Diego huérfano. Y hereda la biblioteca del suegro. Correcto. Y aparte de eso, logra un acercamiento al rey de Portugal. Que Juan. Ahí tendríamos que discutir un poquito quién engañó a quién. Se dice que Colón no le dio todas sus cartas, pero no podía darlas, porque si la daba, ya no tiene proyecto. No. O que el rey, con lo que él le dijo, lo engaña y manda una flota y la pierde. Por eso es que él cae en desgracia en Portugal. Cualquiera de las dos versiones es válida. Lo cierto es que los portulanos, los mapas, las teorías marinas, los vientos, las corrientes, todo lo aprende en Portugal. Correcto. El Mediterráneo le quedó pequeño a él. Muy pequeño, porque era simple cabotaje. No era mar abierto. Tan pronto llega a Portugal y se enfrenta a esa mar océana y la conoce entera porque la cabotea completamente, es que pone la mirada al océano. Conoce los vientos, todo. Por eso era que él tenía una convicción tan fuerte
de en qué temporada partir, de qué tiempo le iba a tomar. Y la suerte, porque yo todavía lo estudio. Cuando el Tratado de Alcacobes, que finaliza la guerra fratricida, la guerra entre Juana la Beltranera e Isabel la Católica, parte de los acuerdos de paz que se firmaron era que le toca a España las Islas Canarias. Correcto. Pero están en aguas portuguesas. Entonces, bueno, no, porque ahí hay una comunidad española, bueno, castellana, no española, castellana. ¿Cómo es posible que ella pudo defender las Canarias y que Portugal se diera? Porque sin las Canarias no hay descubrimiento. No hay. Si él no logra tener ese puerto amigo cerca de las costas de África, no llega. No sale. No le dan los tiempos. No, y no le da. No sale. No puede salir la embarcación porque los vientos lo hubieran devuelto. Exactamente. O sea que Portugal, yo creo que esculpe a ese almirante. Que nos descubre, aunque esa palabra ahora es prohibido. Sí, ahora es prohibido. Pero siguiendo con los libros, vamos, ¿qué te parece si lo hacemos cronológicamente? Sí, si la memoria me da, sí. Bueno, no, pero aquí tampoco es tan rígido, pero... Yo tengo uno, que es un libro que me encanta, que lo hice para la Fundación Propagás, cuando nació la Fundación Propagás, sí, que sigo con el tema histórico, porque el título es La tierra más hermosa que ojos jamás hayan visto, que es la frase, eso fue lo que él dijo, claro, que me llena muchísimo de orgullo, porque este libro fue traducido a Abrel. Para los ciegos, y sí, pásale la mano. Se ve, Zeus. No, ¿se ve los punticos? Sí. Y para mí es tan significativo porque habla de visto. Él la tiene más hermosa que ojos humanos hayan visto y yo no vengo. Entonces cogieron mi libro para traducir. Digo yo, bueno, no me llena de orgullo. No te puedo decir que satisfacción, porque ser ciego no es... No, para nada, pero... Para nada, pero que ellos puedan entrar a este mundo me hace muy feliz. Claro que sí, claro que sí. Ese es un llamado al cuidado de la naturaleza. Ahí yo me remonto a Jaragua, al Parque Nacional de Jaragua, teniendo la tortuga. Porque es lo que Colón ve cuando llega... Ahí está todo lo que... Cuando llega y bautiza la isla como la española. Y entonces tomo de protagonista una tortuga con algo que aprendí en el proceso. Yo no sabía, las tortugas son tan o más patriotas que tú y yo. Yo no sabía eso. Donde una tortuga nace... Se queda ahí. No, pare. La tortuga nace. Oye, qué efecto tan dramático. La tortuga nace. Sale del huevo y generalmente boca arriba. Se graba el firmamento. Se voltea. Hace un análisis en las palmitas. Son palmarias. Y hacen un análisis del agua y de la arena. Y se van. La tortuga se va. Se aparea. Y regresa exactamente donde ella nació. ¿Qué? Para mí eso es un fenómeno y lo aprendí. Yo no lo sabía eso. No, yo lo aprendí cuando fui a Oviedo, a Jaragua, a esos lugares. Yo dije, no, pues este es mi personaje. ¿Y todas las especies de tortugas hacen eso? Sí. Wow, donde nacen, yo no sabía paren. eso. Donde nacen, paren. Entonces son tortugas dominicanas que quieren que sus hijos sean dominicanos. Y eso aprenderlo me gustó mucho. Y eso es lo que yo planteo en el cuento. La verdad que uno solamente puede soñar y teorizar. La verdad que ese primer viaje de Colón, cuando llegaron aquí la primera vez, ¿usted se imagina? O sea, sin precedentes, o sea... Habría que ver la cordillera central. Y habría que ver, tú ves cuando tú vas por Villa Altagracia, que vas a llegar, digo, ¿cómo lo cruzaron? ¿Cómo? No tengo idea de cómo lo cruzaron. El animal, la armadura, las armas, el agua, ¿cómo? Era expediciones... Digo, también el tiempo la relatividad del tiempo era muy diferente a nosotros. O sea, uno dura 3 días caminando nada más para llegar a 100 metros. En esa época eso no era nada. Pero... Y eran hombres curtidos en la guerra. También. Y me imagino también que la adrenalina de conocer algo, también era mucho de ello. Me imagino que, por ejemplo, cuando
cuando Bartolomé Colón decide cruzar la isla, irse al sur para el tema de Santo Domingo y demás, muchos de ellos también tenían la adrenalina Oro. de supuestamente descubrir la riqueza que aquí habían y las minas de oro. Bueno, ahí emerge la figura de Miguel Díaz Saux, Ajá. que se encuentra con la cacica Sumeca, Sí. la dueña de los Amas. Entonces, ¿cómo ese señor pudo haber bajado de la Isabela a Santo Domingo? Particularmente no me lo puedo imaginar. Yo tampoco. No me lo puedo imaginar. Yo tampoco. Porque venir Bartolomé sí. Porque él puede venía con la bordear, expedición. y viene con la expedición, lo que hay que bordear la isla. Claro. Pero ir a pies a Jaina, de Santo Domingo a Jaina. No. Y no solo eso. Bueno, me imagino que llegó también auxiliado se encontraba con una tribu y Tribus amigas por la le daban, cacica. claro, le daban alimento, le daban. Miguel Díaz Saux para ir a Jaina, pero bajar de la Isabela aquí no, ninguna ayuda. No. Qué fascinante, de verdad. Sí, es fascinante. Qué fascinante. Es fascinante. Y ver esta ciudad, por ejemplo, si tú pones los pies en la Fortaleza Osama, en el arzobispado mismo, en el Museo Trampolín, la casa de Rodrigo de Batiza, todo eso es el cacicazgo de Sumeca. Todo. Todo, absolutamente todo. 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 Incluso yo fui a una charla el año pasado o antepasado. En el convento de los dominicos estaban dando una serie de charlas todos los martes de historia, de diferentes temas históricos de la República Dominicana, pero había mucho de la colonia y de la conquista, que hablaban de que en ese cacicazgo, era un cacicazgo que estaba bien, bien desarrollado, e incluso, que fue algo que me llamó muchísimo la atención, la Plaza Mayor, la plaza donde hoy en día está la catedral y está el Parque Colón, eso era, donde está la estatua, eso era ahí estaba el parquecito de los taínos donde jugaban el juego de la pelota. Lo cierto es, cierto no, lo que dicen las crónicas es que es muy probable que ahí donde está la puerta norte de la catedral fue donde se ahorcó Anacaona. Anacaona, correcto. Ahora, ¿Anacaona muere en Santo Domingo o muere en Jaragua? Depende del cronista. Claro. Pero de que son lugares históricos y tiempos extraordinarios y conversos. Me da la impresión, por el modus operandi y por el tema de enviar un mensaje y demás, que me hace sentido que haya sido ahí donde está la puerta de la catedral. Si es mirándolo con los ojos de ahora y de lo que hace la publicidad, lo que hace, sí, tal vez la trajeron y la ahorcaron aquí, pero yo realmente no estoy segura si pudo haber sido durante la matanza de Jaragua o realmente la trasladaron presa hasta aquí. Claro. Si lees 20 cronistas, 10 te dicen allá, 10 te van a decir aquí. Sí. No, y al final del día eso es un detalle también un poco inconsecuente. El tema fue que a la pobre Anacaona sí la mataron para terminar. Pero debía quedarse viva. Esa es una gran pregunta. Nuevamente, si lo vemos con ojos contemporáneos, con ojos de hoy en día, yo le diría que no, pero había... La más fuerte de todas. Claro, había que ver lo que había que hacer en ese momento con los ojos de apaciguar las aguas, de colonizar, o sea, claro. Ellos le pusieron un título, pacificar la isla. Para pacificar la isla, había que pacificarla entre español contra español. Claro. Y el problema convulso que nació en la Isabela, en que se estaban matando entre ellos, claro, caballeros y hidalgos, claro, y colonizadores y aborígenes. Entonces, si ella es la viuda de Caunabo, la hermana de Bochivo, la que domina dos cacicazgos, tiene la fragilidad de gustarle el conocimiento, porque ahí fue donde ella, al querer conocer los avances de los conquistadores, es que ella cede. Claro. Al ceder, claro, se cuela Nicolás de Obando ahí en ese escenario. Y ya. Ya ha caído Higüey, aunque va a caer Jaragua y ya. Sí. Guarionex, Guacanagariz es amigo. Guarionex ya está naufragado, o sea, ya. Sí.
Y justamente después de ahí ya prácticamente lo que era población indígena, Sometimiento some- total para irse menguando. sometimiento total, y de ahí viene muy cerca este señor que usted le dedica un libro completo a Montesinos, Bueno, al hecho. al hecho del sermón. Sí, yo inicio, Tremendo libro, wow. sí, yo inicio con las preguntas naturales del ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿A dónde voy? Para poco a poco ir preparando el camino para reencontrarnos reencontrarnos no, porque no existía, para encontrarnos con la dignidad humana y preguntarnos, ¿la guerra es justa? Para mí ninguna guerra es justa, bueno, pero ¿es justa esta guerra? ¿Son gente, no son gente? Claro. Y ese evento capital, porque es capital, eh, el escenario es aquí, hace eco en España, el eco vuelve aquí con las leyes, de aquí sale al nuevo continente y hace reflexionar a toda Europa. Claro. Y entonces, y es muy importante, entrevistamos, nos encontramos tal vez un poco simple al embajador de España en ese momento, que digo, a mí lo que me llama la atención es que Montesinos es español. Claro que debe llamar la atención porque él está cuestionando a no solamente sus coetanos, sus compueblanos. Claro. Entonces no es una voz que nace de un humillado, de un herido. Nace No de alguien en una posición de poder. Claro. que pertenece al lado del poder. Claro. Ahora, ¿qué de cierto hay que la reina Isabel la Católica nunca quiso, desde el día uno, de que los aborígenes, los taínos, fueran esclavizados? Totalmente cierto. El único impasse que se registra entre la reina Isabel y Cristóbal Colón es porque él lleva taínos prisioneros para ser vendidos Claro. y esclavizados en España. Ahí es donde ella prácticamente rompe con él y dice hay que devolverlos no solamente al Nuevo Mundo, de donde los trajeron. Claro. Ella lo declara súbdito desde un momento. O sea, el sermón de Adviento es un eco de lo que pide Isabel. Lo que pasa es que Isabel murió muy pronto, ya en el 1504 Sí, muerto. sí. O sea, ella entre el 1492 y su muerte lo que hay es 12 años. Hay historias que duran minutos, pero se quedan contigo toda la vida. Este abril, esa chispa se enciende en la gran pantalla. Llega el primer festival del corto latino UNAPEC Club Fest 2026. Un encuentro donde nuevas voces, miradas y emociones del cine latino cobran vida. 3 días para descubrir historias que conectan, inspiran y dejan huella. Del 15 al 17 de abril, en Caribbean Cinemas Galerías 360. Porque algunas historias no se olvidan, se viven. Para más información, visita las cuentas de Instagram @unapec y @clubfestunapec. Y el rey era medio... El rey era otra cosa. Bueno, yo diría que otra visión que se completaba con la de ella. Fernando Aragón. Fernando de Aragón. Fernando de Aragón. Sí, pero ahí realmente la visionaria, la fuerte, era Isabel de Castilla. O sea, y una visión, vamos a decir que nacional, mientras que Fernando la tiene internacional. Porque Fernando tiene a Aragón, tiene a Sicilia, tiene a Cerdeña, tiene a Nápoles. Él mira hacia el Mediterráneo y hacia afuera del reino. Correcto. Isabel unifica Castilla, y naturalmente ahí nace España. Nace España. Y luego la mirada en el Atlántico. Son dos visiones diferentes que yo no sé si Isabel sin Fernando hubiera sido quien fue o viceversa. No, había que... No, y obviamente aquí todo lo que estamos hablando, lo estamos hablando, como tú bien dices, después de Granada, de la caída de la expulsión de los moros. Ese evento es capital. Había, obviamente, era la unión de Castilla y Aragón lo que hace... Claro. Ellos se complementaban, obviamente. El mundo cristiano viene herido desde la pérdida de Constantinopla en el 53. Que al día de hoy yo le digo, cuando la gente dice que va para Estambul, yo digo, no, tú a Constantinopla. A Constantinopla, el gran Bizancio. Ahí ya la cristiandad está herida. Claro. Pero Castilla, León y Aragón están humillados por una presencia de siglos. 800 siglos de ocupación. Que
nuevamente, calculándolo como un hombre moderno, 800 años es todos los años del mundo. O sea, ¿cómo esa gente duraron invadida ahí 800 años? Bueno, porque habría que saber que no son 800 años de guerra, son No, 800 años de convivencia. pero sí, pero 800 años tú aceptando, tú tener un invasor que te está imponiendo un idioma, te está imponiendo costumbres, A comida. veces vasallaje, a veces no, intercambio de princesas, Sí, intercambio de conocimientos. O sea que fueron 800 años a estudiar, sí. a estudiar. No, y vamos a ser justos. Y el hombre musulmán de esa época, el moro, científicamente hablando, era mucho más avanzado que el europeo de la época. O sea, esa gente fueron y Eran estudiosos, no claro, tenían el peso religioso, el freno religioso que tenía la cristiandad. claro, que te mataba si tú, No, la Inquisición te mataba si tú sí, te el ponías. conocimiento estaba vedado. En el Claro, caso del Islam no no, estaba vedado no. durante ese tiempo. La pérdida de Granada para la cultura fue inmensa. Sí, Ahora bien, lograron un solo rey, una sola ley, claro, un solo Dios. claro. O sea, la unificación que se logra en el 1492 es única. Sí. Un año nunca olvidar, porque nace España, y yo tengo un término que yo lo manoseo mucho en mis libros. Nace la madre y nace la hija, Correcto, porque en 1492 correcto. ya se cierra el periodo de conquista ibérica, pero nace el primer Como para, asentamiento. como para marzo fue, ¿no? ¿Verdad? Bueno, la caída de Granada es el 2 de enero de 1492. Ajá. 9 meses después, Sí, ya ya. está en alta mar Sí, Colón. Colón. Exacto. Y en diciembre de 1492 se hace el primer asentamiento, que es Sí, la Navidad, en formal. las costas de Haití. Correcto. O sea que es un año en que nace la madre y nace la hija. Sí. Es así 110%. Sí, es Pero, muy hermoso. pero antes que se me olvide, siguiendo siguiendo con Montesinos sí, pero con Isabel la Católica. Si Isabel la Católica estaba en contra de la esclavitud, ella no sabía de la encomienda, ella no sabía de lo que se estaba aquí disfrazando en la esclavitud, pero había una repartición de... Habría que saber cuánto tiempo tomaba la información en llegar, Estamos claros, qué tan filtrada está pero ella desconocía de la y qué encomienda. tan dispuesta ella está a escuchar. Porque de no haber mano de obra económica o gratis, no hay colonización. No, por supuesto. Entonces, ¿de qué sirve esta inversión tan grande en personas y en dinero para este nuevo mundo si no va a ser rentable? O sea que ahí hay una zona gris, pero de que ella es la precursora del respeto a los indígenas, eso No, es seguro. es innegable, ella tenía una sensibilidad por respetar el derecho de esos seres Derecho de humanos. gente. Mira, Alex, cada vez que yo veo una protesta en tierra firme, cualquier país de tierra firme, de tierra continental, Ajá. Centroamérica, México, los incas, cualquiera, en contra de Isabel la Católica, digo yo, pero es que Esa ignorancia. claro, porque cronológicamente es imposible, ella ha muerto. Ella no tuvo idea de un continente. Pero es que esa gente, digo, obviamente, de que hubieron atrocidades, de que hubieron abusos, todo eso pasó y eso es innegable. Ahora, toda esa gente que vive en tierra firme, viven protestando a los colonizadores, a Hernán Cortés, quieren ponerlo como lo peor. O sea, lo que ellos no se dan cuenta es que, por ejemplo, para Tenochtitlán caer y para los aztecas caer, ese imperio, Necesitaban los mayas. necesitaban todas esas comunidades y todo abusado. Pero aquí se repite el mismo caso. Guacanagarix es un abusado. Correcto. Entonces, el famoso complejo Guacanagarix es de ahí que sale. Si no hay un Guacanagarix Claro. que está dispuesto a vender, a vender o a dar información clave Eran su enemigo. de Caunabo no cae. Eran su enemigo. Como dice el refrán de la mafia,
el enemigo del enemigo es mi amigo. Claro. Entonces, llega Cortés a lo que es México hoy en día. Pero viene respaldado de no sé cuántas tribus. Entonces la gente dice, ¿cómo? Creo que la expedición de Cortés lo que tenían era como 90 hombres, algo así. Que como con 90 hombres, una ciudad de 3 millones de habitantes, no es así. Ellos fueron con la inteligencia y con la fuerza de toda esa tribu y todos esos pueblos que eran subyugados por los aztecas. La historia está de moda. La historia está de moda. Yo me he dado cuenta de eso. Pero es muy, el suspiro es muy por arriba. Es muy superficial. Muy superficial. Porque todo es para montarse en una ola. Bueno, lo importante es que hay que estudiar los hechos para entonces tú intentar tener postura, pero una postura que es absurda porque tú no estabas en ese tiempo. Correcto. No, y es la historia injusto. es para conocerla. No, pero es injusto. Incluso, es tan injusto que por eso que yo vivo defendiendo a Colombia, a todo lo que pasó en esos primeros años de la conquista de este nuevo mundo. Es injusto juzgar las acciones de un hombre o de una mujer de hace 30 años. Posible. O sea, como se comportó un hombre o una mujer en los años 80, posible. Yo no lo puedo juzgar. Imagínense algo que pasó en el 1492 o 93, 94, 95, pero por Dios. Sin conocer la realidad de España. Sin conocer la realidad de España. Porque el hombre que viene está construido de dolor, de tragedia, de guerra, Claro. de ocupación por siglos. Es un hombre construido y ese es el que viene aquí. Así es. Un hombre que se le ha acabado la tierra para conquistar. Exacto. O sea, ya cuando llegan ¿cómo se llama? Al estrecho de Gibraltar, a la columna de Hércules, ya no tiene más nada que conquistar. No. Entonces, ese ímpetu. Y con los portugueses circunnavegando a África y conquistando todo eso que estaban, claro. Ese ímpetu que vienen amasando 8 siglos atrás, el dolor de Constantinopla, la guerra fratricida, es un mundo convulso que construye el hombre que viene aquí. Claro. Que no justifica lo que pasó. No, claro que no, pero nuevamente era el estilo de la época. O sea, aquí los españoles que vinieron aquí no vinieron a inventar nada. O sea, ellos se comportaron como se comportaba el hombre del siglo XVI. Que era grave. Claro que sí, pero no eran solamente ellos. No. Incluso. La mejor conquista. A eso voy. Incluso, dentro de todo lo malo, los menos malos fueron los españoles, porque nada más hay que ver cómo conquistaba el francés, cómo conquistaba el portugués y el inglés. Y el holandés. El holandés es el que más se lleva la corona. O sea, la gente porque no sabe historia, pero los holandeses son lo más sádico de todo eran los holandeses. O sea, en ese tiempo sí. Yo no sé cómo en África no ha pasado, no hay otras cosas que hayan pasado, pero tocando ese tema, este señor hace su sermón. Entonces, ¿de quién fue la brillante idea de vamos a proteger a los indios, entonces vamos a importar? Bartolomé de las Casas. Te explico. Hay una corriente que se llama las casianas, que son los estudiosos de Bartolomé de las Casas, su texto, porque es un texto a pasarse la vida estudiando. Bartolomé de las Casas era llamaríamos que un market. Sí, era un mercadólogo. Exactamente. Donde había 10 indios, decía que había 1000. Donde hay una masacre de 50, él decía que eran 5000. Porque él necesita llamar la atención de la corona. Si yo hubiera estado en su lugar, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Claro. Porque ahora hay que ponerle un freno a lo que está pasando, cueste lo que cueste. Tal vez el precio a pagar es la exageración. Tal vez no. No lo sé. Sí. Yo tengo una anécdota que me encanta contarle y la repito y la repito y la repito. Haciendo un documental sobre Montesino, entrevistamos a Manolito García. Primero a Fabio Herrera. Yo le digo, pero Fabio, es que es tan exagerado. ¿Cómo puede decir que hay 30,000 indios? Y ríos. Y nos hemos burlado de Fabio, su esposa, María Amalia León, Pirigo Bonetti y yo, nos burlamos a mares de los 30,000 ríos. Después vamos a entrevistar a Manolito García buscando eco. Le digo, Manolito, pero usted dice,
Y cuidado si fuera más, porque si tú cuentas los riachuelos y los laguitos, digo, tú eres la Casiano. Entonces, no sabemos, o sea, conocemos la agenda de Bartolomé Colón. La agenda era protegerlo, costara lo que costara. Claro. Costara lo que costara. Y si el precio a pagar era implementar un negocio que existía. Sí, Que existía. pero tráelo para acá. Que lo traiga Para para eso. acá para salvar lo que quedaba. Fue una medida de la que él luego se arrepiente. Él llega a arrepentirse. Claro. Eso está documentado. Sí, está documentado. Entonces, habría, como tú dices, colocarse en el momento y colocarse en la agenda. Por ejemplo, tú lees a Bartolomé de la Casa y a los taínos nada más le faltan alas para ser ángeles de vuelo. Si tú lees a Gonzalo Fernández de Oviedo, tú lo empujas y comen hierba. Claro. O sea, no hay un punto medio. El punto medio tiene que encontrarlo el lector, el estudioso. Claro. Y para mí, el punto medio es salvarlos a cualquier cosa. A cualquier cosa. Sí, y más que ya para el año 1515 por ahí, aquí habían ya, Muy pocos. o sea, habían menos de 5,000 indios en la isla entera, Sí. o sea, Sí, ya ha mermado mucho, pero aparte de eso, que la gran mayoría fue enfermedad, no fue... claro, eso fue- la enfermedad es Esas enfermedades europeas que vinieron sí, para acá. ese es la peor arma, Claro. la enfermedad. Pero si hoy existen aborígenes en tierra firme, es gracias al sacrificio de los nuestros, cuando digo nuestros, de nuestras islas, no solamente la nuestra, Claro. y a este sermón que abrió los ojos. Digo, también eran millones en el En tierra, pero tierra firme había millones, millones. pero están. Sí, claro. Tú vas Pero era más difícil erradicarlo. sí, pero van con un látigo menos duro. Sí, yo entiendo. Menos duro. Yo entiendo. Cada aborigen que existe en América es gracias a esto. Aunque en Bolivia fueron brutales con la mina de plata. Sí. Es que no. El libro ¿cómo que se llama? La vena abierta la vena abierta de América. Óyeme, eso lo dice mucho Muquien San. Es que la conquista se escribe con sangre. Correcto. Yo no conozco ninguna conquista. Correcto. Con flores. No, nada más hay que ver la del norte, que esa fue brutal. Porque eran animales. De hecho, tenían la conciencia clara de que eran. Aquí se tenía la duda si eran gentes. O más que gentes, si estaban capacitados para la evangelización. Ahora bien, si se evangelizan y se bautizan, no pueden ser esclavos. No. Entonces, el conquistador o el encomendero está atrapado de pie y manos, porque me traen para yo hacer productiva la tierra. La mano de obra es la nativa. Si lo evangelizo es igual a mí, no lo puedo obligar a trabajar. Entonces, claro, no tiene sentido la conquista. Claro. No tiene. Es así. Es así. Que una de las cosas que más me llamó la atención de esta biografía que estoy leyendo de Colón es que el autor argumenta que independientemente que Colón obviamente tenía deseo de enriquecerse y más que él, que su familia y sus herederos ya tuvieran otra posición que era diferente de él, para él era muy importante, muy, muy, muy importante el tema de que las tierras descubiertas era evangelizar a esos pueblos. Y que para él eso era un driver igual o mayor que... Bueno, es que viene arrastrándose desde las capitulaciones de Santa Fe. Correcto. Parte de lo que exige la corona, y en este caso se llama Isabel la Católica, 100%. es la evangelización. 100%. Entonces ahí tú te preguntas, ¿cómo yo voy a ir a Zipango? ¿Cómo yo voy a ir a China o a la India a evangelizar? Es una pregunta. Sí. ¿Cómo voy a ir al donde el Gran Khan? Y obligarlo a convertirse al cristianismo. Entonces son muchas preguntas que o era una época de mucha ignorancia o todavía hay mucho que estudiar. Yo creo que todavía hay mucho que estudiar y yo creo que al final del día los reyes católicos apoyan esa expedición porque no tienen nada que perder. Nada que perder. Nada que perder y le hicieron caso a este hombre. Este hombre hablaba con una convicción que había que ver cómo hablaba Colón y vendía su proyecto con la propiedad.
con la propiedad del que sabe lo que está diciendo. Correcto, porque él sabía lo que estaba diciendo. Que si mintió con las millas o él no sabía las millas náuticas, pero de que sabía que esa era la ruta, que sabía de los vientos, sabía de la corriente, sabía del salgazo. Claro que lo sabía. Es que él sabía. Nuevamente, volvemos a hablar de cómo iniciamos. Es que en su cabeza, y en la cabeza de Toscanelli y de otro que se me olvida el nombre. Pierre Ruiz, Un francés. Sí, él es medio francés, pero es el que primero pinta que hay otro mundo ahí Sí. que no es. Para la cabeza, para mí, para esa gente, simplemente, el globo terráqueo era más pequeño. Claro. Pero ellos y Cristóbal Colón sabía, o tenía una convicción muy fuerte, con data científica que él había recopilado, él había estudiado con los vientos. Él sabía que, bueno, es tanto así, y él lo pone en su diario de navegación, que cuando él está casi llegando a las Bahamas, que Al motín a bordo. exacto, los marineros le hacen un motín. Él dice, en 48 horas vamos a ver tierra. Y si no me tiran al mar. Si no me tiran al mar. Es que él sabía. Bueno, porque él empieza a reconocer aves, material vegetal. Sí. Ya el agua le está sabiendo diferente. Lo que hace un científico. Digo, un científico con la herramienta. Sí. Pero él sabía que más o menos para ese momento ya sus cálculos le daban que él tenía que llegar. Si quisiéramos lograr el respeto de la historia por Cristóbal Colón, habría que irnos al terreno de la ciencia. El evento de Jamaica, no sé si tú lo conoces. No. Cuando él, en su cuarto y último viaje. Lo del eclipse. Lo del eclipse. Sí, yo lo sé. Sí. Haber pronosticado ese eclipse. Es que Colón brilla. Mira, yo me engrifo. En medio de sin control de nada, porque no lo tiene, ya es un simple náufrago en Jamaica, y amenazar con robarle la luz de la luna a tal hora, o sea, en tal momento, tal día, tal que... Estamos hablando de un científico. ¿Y en qué época? Y sin nada en la mano. Sin nada. Porque no tengo una oficina, ni tengo una biblioteca, no. ni tengo un laboratorio. Es impresionante, de verdad. Puede no gustarte lo que te digo. Puedes odiarlo. Puedes estar en contra de la palabra descubrimiento, en contra de los resultados. Pero habríamos que negarnos nosotros mismos. Nosotros somos el resultado. Claro. Pero de que es un hombre de ciencia, es un hombre de ciencia. Claro. Que por eso que a mí me molesta tanto la gente que para menospreciarlo dice, no, es lo que fue. Maldito loco. Es un loco que se tropezó con esto. Un chaposo. Un chaposo. Claro. Pero la verdad que no. Y nuevamente ha sido una injusticia lo que ha pasado con... Sigue siendo una injusticia. Sigue igual que con Isabeli, que no es responsable de absolutamente nada de lo que pasó en Tierra Firme. No. ¿No la conoció? No. O sea, ya en el 17 y 19, que ya se empieza a acercarse al continente, que la Florida, Hernán Cortés va con Núñez de Balboa, y ella ha muerto en el 1504. Ella no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Pero entonces, todo el mundo es libre. Entonces, seguimos. Vamos a seguir viendo ¿Qué tú quieres ver? Mira, este es bellísimo. El pueblo está ahí. Ese yo se lo hice al Centro León. Ese es un libro que yo lo hice con una pasión desmedida, cariño, también resarcir a los aborígenes. Sí. Y es un material educativo donde cada capítulo tiene un material para el alumno, para que el maestro y el alumno interactúen. Y es una polifonía, porque mientras yo voy contando... ¿Quedan ejemplares de este libro? Tendría que llamar al Centro León. Y es una polifonía porque ahí está la voz mía. Ahí está la voz de la crónica, pero dos niños que no me dejan escribir. Sí. Interrumpiendo. No entiendo. O sea, las preguntas que yo me imaginaba que podía hacerme un niño mientras yo le hacía esa historia, Qué fabuloso. En esos dos personajes. Es fabuloso. Y ese para el Centro León, para su ámbito aborigen.
Y veo que la embajada de de Francia. Francia también Sí, colaboró. sí. Eso es entre el Centro León y la Embajada de Francia. Ojalá que queden ejemplares. Sí, llama y Sí, estoy sí. segura que ellos hacen magia. O sea, que a mis hijos les encanta el museo de la Casa del Cordón. Ah, sí, La verdad que ese museo está muy bien hecho. muy bien hecho, muy Y bien. hablando de don Manolito, Sí, hay mucho de su colección. sí. Está basado en la colección de Manolito. Sí. Y aquí ellos tienen un programa arqueológico para niños muy ¿En importante. el Centro León? Sí. Y los niños juegan a ser arqueólogos. Allá. Sí. Ah, pero mira, cualquiera va Tú un sabes, viajecito. sí, yo tengo una nieta de 12 años y yo he pensado firmemente ir a pasarme una semana para que ella vaya en verano a coger ese taller, que los niños son arqueólogos. Ahora que veo el CEMI, de que viene el CEMI, ¿será verdad eso? Ojalá que no. Para que no se pierda, Yo le tengo mucho miedo al manejo, a que se vaya. al cambio de ¿Tú lo has visto el CEMI? temperatura, sí, al cambio de temperatura. Porque es chiquitico, es una cosita. No, más o menos, sí. Ah, pero es grande. Sí. Yo pensé que era No, una. no. Y aparte de eso, yo no creo que lo dejen salir. De turista, no, yo no creo. Pero para nosotros es mucho más valioso que para ellos. Si es pensando así, no existieran los museos del mundo, por ejemplo, No, esa colección no, egipcia, el Museo de Londres, el ajá, British Museum es. claro, el obelisco, habría que devolver el obelisco del Vaticano. No, pero a lo que yo me refiero es que yo pensaría que no estamos hablando de la careta de Tutankamón, ni estamos hablando de. Que me imagino yo que ese semi ellos lo prestarían más fácil que una pieza arqueológica de un impacto mundial. Por ejemplo, los frescos del Partenón que están en el museo, en el British Museum, obviamente, la piedra de Rosetta, Bueno, para nosotros es para nosotros es colosal. colosal, para nosotros es colosal. Qué bueno si decidieran prestarlo. Ahora el riesgo yo encuentro muy alto. Muy alto. La tecnología es buena, el transporte es bueno. ¿A cuál museo se va a llevar? Es una buena Es una pregunta. buena pregunta. ¿A cuál? ¿Cuál museo va a garantizar no el aire acondicionado, la energía eléctrica que le mete el aire acondicionado? No, yo creo que volvemos acá en el Banco Popular, yo creo que ahí. Para mí, el Centro León, O el Centro León o en el del Banco Popular. ¿Cómo que se llama ese museo? Museo Casa del Cordón, Museo Taíno Casa del Cordón. Museo Taíno Casa del Cordón. Ajá. Debería ser ahí o en el Centro León, pero definitivamente debe ser un privado. No puede ser uno de los. Pero no privado porque yo no creo en el Estado. Es privado porque hay una inversión en mantenimiento de la estructura. Y una seguridad, y una. ¿Cuánto costará ese seguro de viaje? ¿Quién lo paga? ¿El No, pero Estado? a medida que estamos hablando, yo creo que eso no viene para acá, ¿no? Tú me hiciste una pregunta como dice, come on. Yo te dije, ojalá que no, porque el riesgo es muy alto. Muy, muy alto. Muy alto. Y tenemos la ventaja de que lo dejan estudiar. Claro. Bernardo Vega lo estudió. Él pudo. Y este señor que era ministro de Cultura en ese tiempo, Rafael La Antigua. La Antigua. Sí, porque Italia no se niega a que lo estudie. No. ¿Y cómo llega a mano de Italia eso? Hay una historia escrita por don Bernardo que habla de la familia que lo tenía, cómo lo vendieron, cómo pasó a otras manos. Porque eso era una pieza de decoración en una familia No, de Italia. de colección, pero tal vez no con la envergadura de lo que significaba. Pero es una pieza comprada, no es robada. No, comprada. Entonces, sí, si yo es sé. comprada, No, yo lo sé. si es comprada, no se puede exigir nada. Yo lo sé. Pero Porque no se la llevaron los españoles durante la colonia, ni los franceses en la era de Francia, no, ni los haitianos en la ocupación. No, fue una transacción comercial. no, pero yo tengo mucha curiosidad por verlo. Bueno, un viajecito a Sí, Italia. eso Y el fuera permiso. lo ideal. Y el permiso. Pero, porque no está exhibido. No. Eso no es una colección Ahora, permanente no, del museo. No, en una bóveda. Está en una bóveda.
Pero está en una bóveda por un tema de... No, realmente no sé, pero está en una bóveda, no se exhibe. Ahora, tendrías tú con el gobierno dominicano conseguir que soliciten un permiso. ¿Y para qué? Ya entiendo. Eso debe ser de las colecciones que se van rotando de los Se van museos. rotando, sí. Ahora mismo está guardado. Ah. Ay, mi madre. Bueno, pues Sí. Es lo único que tenemos de sí, eso de fibra. De fibra, porque la fibra no es efímera. Claro, claro. Que hayan sobrevivido 500 y pico de años eso. Y esperamos que dure más. Sí, O sea, el ego patriótico, esa soberbia nacionalista que a veces nos hace cometer errores, ojalá que el semí no sea víctima de eso. No, pero yo no creo que, porque nuevamente volvemos a caer. O sea, si Egipto no ha podido recobrar todo eso que está que Carter se llevó y todo eso, o sea, No, todo lo que recogió Napoleón y que al perder se llevó Inglaterra, correcto, y eso no fue comprado. no, eso fue El robado, semí fue comprado. correcto. O sea que Pero, pero en Londres hay la parte más importante del Partenón de Atenas. Está en Londres, no sé qué, y vuelvo y te repito, el obelisco del Vaticano. y el obelisco del Vaticano. O sea, como el Vaticano hace una estructura que abre los brazos a todo el mundo y exhibe un obelisco ajeno. Ajeno. Entonces, por eso te digo, es tan difícil adecuarse a los tiempos. Claro, Lo más fácil del mundo es jugar. claro. Pero entonces, María Teresa, entre toda su pasión por la historia, lo que más te apasiona es la historia de la colonia, de Sí, me gustan los taínos, las colonias, claro que sí, pero me gusta el siglo XIX. Duarte. Formación, no, todo lo que tiene el siglo XIX, la conformación Todo el 1800. sí, de la dominicanidad. Por eso yo propugno, y ojalá alguien me oiga, que ese museo, ¿cómo se llama? Museo de la Familia Dominicana, que está en el Arzobispo Meriño, esquina Padre Villini, Ujú. se convierta en un verdadero centro donde se Sí. narre realmente el nacimiento de la dominicanidad. ¿Por qué es importante eso? Si yo ahora mismo, a ti no, porque veo que eres un estudioso, a cualquier persona profesional de una cultura vastísima, yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué fuimos ocupados por Haití? ¿Cómo sucedió? Y yo te garantizo que no te lo sabe decir. No. Tú vas afuera y te preguntan, ¿cómo es que una isla tan pequeña en el medio del Caribe está dividida en dos? No sabemos decirlo. No. No tenemos la herramienta para contar lo que sucedió. Y esa Y esa es la casa que le toca. y ese es el mejor de los casos cuando hay un extranjero que sabe que hay dos países. Porque la gran mayoría de los extranjeros piensan que todo es Haití. Que todo es Haití. Pero no tenemos ni el conocimiento ni las herramientas para narrar la historia. Correcto. Y es un siglo. Y le corresponde, imagínate, tenemos en la ciudad colonial, ya tenemos un museo taíno. Tenemos una colonia narrada en todos los monumentos. Pero tenemos la resistencia que nos está contando la página oscura. Entonces, tenemos una fortaleza Osama que nos cuenta también la Guerra de Abril. Sí, sí. O sea, hay todo, pero la dominicanidad, ¿dónde nace? Es verdad. Es verdad. Yo no lo había visto eso, pero es verdad. No hay quien lo cuente. Entonces, le corresponde, desde mi humilde punto de vista, al museo del siglo XIX, porque así que se llama. Así que se llama. Así que se llama. Se llama Museo de la Familia del siglo XIX. Esa familia del siglo XIX vivió eso que yo añoro que se cuente. Y esa carencia de un relato oficial le da cabida a todos los inventos que estamos viendo hoy en día, a querer incluso de hacer benevolente la invasión haitiana de 1821. ¿Tú sabes cuál es el secreto? Contar la verdad. Claro, Contar la verdad. claro. Y contarla, y nunca parar de contarla. Ese paso de Toussaint Louverture, esa era de Francia,
esa masacre que se ha querido tapar, qué sé yo cuánto, ese tiempo, esos 22 años, nadie los conoce realmente, No. ni para bien ni para mal, no se conocen. Y en la escuela se pasa rapidito, 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 y con este afán ahora de no herir sentimientos. Ujú. Esto es la modernidad. La época de ustedes es la de no, de eso no es correcto, no es correcto, no es Gracias por el piropo, pero eso no es mi época, ¿no? no es correcto. O sea, Francia narra en cualquier aula de cualquier escuela con un niño francés y un alemán lo que sufrieron durante las 2 guerras. Correcto, No hay ese prurito, correcto, pero nosotros no podemos. Bajo ninguna circunstancia podemos. correcto. Pero no hay una narrativa oficial de un museo. Sí, sí, Porque sí. aparte de que la escuela lo pasa muy por encima, muy por encima. El único valiente se llama Fran Moya Pons, El único. con su manual de historia dominicana. Ujú. Eso tiene que estar visual. O sea, tiene que un museo contarlo. Así como se está contando todo. No, y tiene que haber, y definitivamente tiene que haber una posición estatal de cómo educar ese periodo de nuestra historia. Basta con decir la verdad. Pero la verdad sin esconderla. Y si Por hay que eso te hablar, digo, basta con la verdad. y si hay que hablar de atrocidades, hay que hablar de atrocidades, hay que hablar de invasión, hay que hablar de dictadura, hay que hablar de muchas cosas. Para yo llegar a ese sermón, yo tuve que narrar las atrocidades. Claro, Porque el sermón de Adviento es una respuesta a las atrocidades. claro, Yo no la podía esconder. claro. Entonces, el siglo XIX hay que contar. Hay que contar por qué se divide la isla. Mire, yo no lo había visto desde ese punto de vista y eso también hasta ayuda a entender por qué este señor tan valiente, tan visionario como Juan Pablo Duarte crea la necesidad, identifica que debemos de salir de lo que estaba pasando. Y hay un solo propósito, ser hispanos. Claro, Ser hispanos. Es la hispanidad lo que cualquier movimiento en ese periodo proclama, la hispanidad, claro. que era lo que estaba en riesgo. Era lo que ellos querían borrar. Entonces nosotros tenemos 500 años, porque inclusive llegó el siglo XX, avisándole al mundo, no queremos ser ingleses. Dos invasiones, la de Drake y la de Penny Venable. Invenable. No queremos ser franceses. Aunque lo de Viene Drake de fue Francia. más un saqueo. Sí, pero Penny Venable no. No, Penable. Penny Venable no. Ellos venían a Mira quedarse. Jamaica. Claro. Mira Jamaica. Claro. No queremos. No, entonces islita Bueno, mira, islitas menores, de ese libro Antillas menores. de ese libro que tú mencionaste que está en imprenta, se llama La niña que habla con la chispa. Es una saga que yo estoy haciendo para los museos de la ciudad colonial. Ya esa niña que se llama Marina, hablando con el mar, entendió todos los naufragios para que entienda lo que hay en el museo. Ahora me trasladé a la Fortaleza Osama. Mi mayor interés para los niños, ¿cuántas banderas ondearon ahí arriba? ¿Cuántas? La de España, la inglesa, la francesa. La estadounidense, la haitiana. No, la de la Gran Colombia. La Gran Colombia. ¿Y la Gran Colombia ondeó cuándo? O en el periodo antes de entrar Boyer, entre la independencia efímera y la entrada de Boyer, 1 mes y días. Luego la haitiana. De nuevo la dominicana. De nuevo la española con la anexión. Correcto. Dominicana con la restauración. 2 veces la inglesa con la americana, con las ocupaciones y finalmente la dominicana. Un niño dominicano debería de entender eso. Sí. Y si entiende el orden de las banderas, eso es bien llamado un chivo para un examen. ¿Quién entiende? Es verdad, un chivo para un examen? Quien entiende la secuencia de las banderas, ahí está toda la historia. Ahí está, igual que el himno nacional. Claro. Quien entiende el himno nacional completo, Claro. ¿tiene un chivo para un examen? Pero mira, le estamos dando tips a los jovencitos. Es verdad. Si razonan con su maestro en aula, el himno, el inconsulto caudillo de Castilla, el soberbio león, el fuego que atónito deja, se va narrando la historia completica y en orden. Lo importante es que va en orden. Bueno, solamente un poeta lo puede hacer.
Claro. va en orden. Entonces, en ese añorado museo del siglo XIX, habría que contar todos esos episodios. No, pero yo me convertí en un promotor. Yo no había identificado lo necesario que es ese museo, y es verdad. ¿Tú tienes niños de 8 y 10? Yo tengo un niño, va a cumplir 9 y va a cumplir 6, 9 y 6. Ok, bueno, el de 6 es imposible. Al de 9, pregúntale. Pregúntale. Lo que pasa con la de 9, que como yo soy hijo de mi papá, yo a esos niños le estoy metiendo historia desde chiquito. Bueno, pues entonces, Incluso ellos aman la zona colonial, porque desde chiquito, que no es zona, es una ciudad. la ciudad colonial. Lo que pasa es que yo soy de Pero la de esa generación generación de la zona. que le dicen zona colonial. Pero sí, la ciudad La colonial. ciudad colonial de Santo Domingo. Ellos aman la ciudad colonial. Entonces, llévalo un día y dile, tú ves esa bandera que está ahí, lo que ha costado que hoy en el 2026 esa bandera está ahí. Sí. Ha costado. Y lo que sigue costando, Y lo que sigue. porque Y el riesgo que podemos correr en cualquier momento. Porque sin meternos mucho en ese tema, No. es evidente que dependiendo de la orientación política que haya en el norte, hay o no hay un interés de verdad de abrir frontera y que... Bueno, yo sin entrar en política, porque no hablo de política, yo no hablo ni de política ni del presente, pero de que nuestros niños y jóvenes deben saber el precio que se ha pagado no solamente por la nacionalidad, y por la democracia. Y yo creo que es tarea de los padres y de los Claro. como una línea que evidentemente debe bajar el Estado. Pero que también todo debe, digo, es hasta injusto pedirle a unos padres que en su casa también eduquen a sus niños, porque lo más seguro esos padres tampoco fueron educados. Ahí es donde el museo, Claro. que es un lugar lúdico, es un lugar acogedor, es un lugar amigable, Claro. le cuente la historia al padre y al hijo. Claro. O sea, para mí es una necesidad básica que la narrativa Claro. esté a disposición de la sociedad. Sí. Es la narrativa lo que nos hace falta. La forma, el museógrafo sabrá cómo, pero es una narrativa coherente e histórica, no apasionada. Sí, pero al mismo tiempo, sin tapar. Por eso digo histórica. Lo malo hay que contarlo. Claro que todavía legalmente había esclavitud. Y la ocupación es que la deroga. Aunque eran diferentes tipos. Digo, esclavo es esclavo. Sí, pero eran diferentes tipos de esclavitud. Pero eso hay que contarlo también. Eso hay que contarlo. Porque la esclavitud que tenían bueno, los vecinos... Ronnie Llovera aquí se pronunció. Pero es la verdad. Es la verdad. O sea, hay que ver... Pero ahí es donde yo vuelvo. ¿Quién está contando la historia de la nacionalidad nuestra? No, nadie. Tú llegas a la ciudad colonial y tú empiezas a Fortaleza Osama, que es mi favorita, ese es mi lugar favorito. Y la que ha sucedido ahí, te lo cuenta la fortaleza. Sí. Te mueves al Panteón y el recogimiento te sobrecoge. Ves la casa de Nicolás de Obando, ves la familia Dávalo, ves lo que fue la cafetería el museo de Casa Real, la Alcázar. La Plaza de España, como todas las plazas. Sí, es cierto. Y tú vas viendo, tú vas contando. Sí, teníamos el vacío taíno y ahora lo ha llenado el Banco Popular. Entonces, hay un eslabón perdido. Sí, 100%, porque incluso... Analízalo. Sí, es verdad. Incluso, por mala suerte, la casa de Duarte está retirada de ese entorno, porque si Duarte hubiera nacido en la calle Las Damas, tú te topas. Sí, pero en el caso del Museo de Duarte y del Instituto Duartiano, una institución que yo respeto, como no te puedes imaginar, es la figura de Duarte y los acontecimientos. Yo estoy hablando de todo un siglo. No, yo lo sé, pero todo un siglo. Yo lo sé, pero para colmo, ni siquiera lo de Duarte queda en ese casco. En ese casco que una persona que no lo anda buscando se hubiera tropezado con Duarte. Pero si vas al siglo XIX con una narrativa histórica del siglo, naturalmente el protagonista es Duarte. Claro. Ese es el vacío histórico
lo tenía el mundo taíno, porque decíamos, bueno, pero ¿quién eran los dueños de la tierra? Si vieron extranjeros, bueno, los españoles llegaron y se cogieron esto. No, aquí había dueños. Sí, es verdad, venía un turista, no había forma de mostrarle, es verdad. Pero ya ese vacío está lleno, esa gaveta está llena. Ahora, ¿de dónde salimos tú y yo? Que yo tengo un problemita Chiquitico. chiquitico. Yo tengo un problemita con los, Ah. con los responsables de ese museo, No. con un video que hay ahí, que parece extranjero, que, o sea, había forma de hacer un casting y poner personas, obviamente, ya los indios no existen, aunque se conoce de los indios Arahuaco. de Arahuaco, del Orinoco, de ahí ¿Venezuela? de Venezuela y de Brasil, eso es frontera con Brasil. O sea, se sabe étnicamente cómo eran ellos, muy similar a esto. Y de tez no eran tirando a africanos. No. Y ahí en ese recuento que está muy bien hecho, el video que te presenta en ese museo, cogen actores que son afrodescendientes, vamos a llamarlo así. Entonces, Pero la narrativa se da. pero para mí no había necesidad. O sea, ellos podían poner personas que se parecían, se acercaban más a lo que eran los taínos. Bueno, para eso está la crítica, que es muy buena. Bueno, Es muy buena, es muy buena. lo que pasa es que una de mis pasiones, o mi gran pasión, que es el cine, yo he visto como que tenemos que hablar de las películas de Colón, que no sé si las has visto. ¿Y te ¿Cuál de gustan? ellas? 1492, La pérdida del paraíso. La de Gerard Depardieu. Claro. Pero de casualidad, ¿tú has visto la miniserie que se filmó aquí en el año 85, que se llama Cristóbal Colón, que Colón lo interpreta Gabriel Byrne, que se filmó aquí en República Dominicana? Creo que sí. Es Porque maravillosa. hay varias de Colón. Hay muchas de Colón, sí. Pero mi favorita es esa miniserie. No te puedo garantizar si la vi. Espectacular. Que filmaron en Las Terrenas. Sí. Sí, claro. Bueno, sí. Que quedó por mucho tiempo el pueblo. Bueno, Isabel la Católica es nada menos que Faye Dunaway, o sea. Ajá. Sí, claro que la vi. Espectacular. Claro que la vi. Y bueno, que lo que comentaba era que yo tengo como ya el ojo bien entrenado para eso, porque Hollywood, de hace unos años para acá, está tratando de borrar el pasado y maleducar a las nuevas generaciones, donde, por ejemplo, en Netflix, uno pone una serie que se trata sobre una época en la realeza de Windsor en el año 1700, y en la corte hay cortejanos que son negros. Sí, pero eso es una corriente moderna. Y príncipe negro. Es una corriente moderna. O sea, los taínos no me lo pongan negro, los taínos no eran negros. Pero esa es una corriente actual. Claro. Pero acuérdate que no estamos invitados al futuro. No. Lo tenemos que ver calladitos. No, yo sé que sí. Lo tenemos que ver calladitos. Calladitos para que nos dejen ver algo. Claro, eso es así. Pero vamos a... ¿Qué tú quieres que te enseñe? Entonces, vamos a seguir viendo los libros. Entonces, vi este de Iván Tovar. Sí. Este de Iván Tovar, me pidieron un libro de Iván Tovar infantil y juvenil. Digo yo, ¿cómo? Cuando hicieron Digo yo, imposible Tovar no da para niños. No. Es una obra fuerte, adulta, desafiante. Entonces yo al principio dije, yo creo que no voy a poder. Hasta que estudié una colección que él tiene que se llaman Las Bestias, un bestiario. Entonces, basado en este bestiario, imaginé un niño llamado Iván que tenía miedo. Entonces me puse a estudiar a María Montessori y los miedos para poder entrar al mundo, yo no soy psicóloga, al mundo psicológico de un niño que tiene miedo y esos monstruos que están en los armarios, en las gavetas, debajo de la cama, para acercar ese niño al arte y consecuentemente a Iván. Es muy hermoso porque las únicas imágenes son las de bestiario. Nosotros lo tenemos en nuestra casa
Ese libro. El bestiario, el libro. Este libro nosotros lo tenemos en la casa, lo compramos creo que fue en el Museo de Arte Moderno. Probablemente. Y a nosotros nos encanta. Sí, pero es una obra muy atrevida. Claro. Entonces, era una suerte. Bueno, si tú lo leíste, tú me entiendes. Lo que pasa es que mis hijos, increíblemente, nosotros fuimos al evento inmersivo que hubo sí. en la zona colonial Ciudad colonial. En la ciudad colonial, perdón. Que hubo de Tovar. Y mis hijos, siendo chiquitos, mis hijos se volvieron locos, No, porque en la sofística todos los sentidos se despiertan ahí. Pero les encantó tanto que ellos los dos gracias a Dios, tienen una inclinación hacia el arte. O sea, a ellos les encanta pintar, les llama mucho la atención. Y nosotros lo estamos llevando lo hemos expuesto al arte desde muy chiquito. Pero en eso de Tovar, ellos les encantó a un nivel tan grande que luego nosotros visitamos, en un viaje familiar, fuimos a Londres. Y en Londres había un inmersivo de Van Gogh. Sí. Y cuando fueron al de Van Gogh, que era algo mucho más pequeño que este, mucho menos ambicioso que este, mi hija me dice, papi, me gustó más el de Santo Domingo. Claro, porque ellos no escatimaron fue tecnología de punta. No. Aparte de que hay una familiaridad entre los Rizek y Tovar. Yo creo que Héctor José, padrino de la hija. Hay algo. O sea, que había un deseo auténtico de que la obra se expusiera, merecedora de lo que es la obra. Pero por supuesto. Y quedó. No ha habido un evento. No, pero para nada. No, y creo que a este gran artista también lo puso, le dio un reconocimiento. Recordó, porque él está en su sitio. No, a lo que me refiero, pensando en el término mercadológico del awareness, del reconocimiento, a múltiples generaciones le hizo entender lo que era este señor. Y decirle, mira, en el espectro entero de artistas plásticos de República Dominicano, este señor... En ese renglón, y tú, si tú conoces la obra, tú sabías el desafío que yo tenía. Claro. Un desafío. No, de que un niño tuyo pueda tener este libro en sus manos. No, ahora que lo veo con ese punto de vista, la verdad que sí, o sea... Sí, me tomó no es esfuerzo. No es un tema. No es un tema para niños, claro que no. Claro que no. Entonces, las mismas ilustraciones, pero nuevamente... El niño lo que va a leer es el miedo, no es otra cosa. Pero nuevamente, a mis hijos Tovar le encantó. Es que fue algo, mira, para que... es un antes y un después, la inmersiva de Tovar. Te voy a enseñar que también fue hecho con mucho amor. Sí. No puedo hablar de este libro sin decir que quiero matar a mi cuñada. Los libros, que mira, estos son los únicos dos. Los libros nacen de una narrativa escrita a una visual. Aquí yo estaba atrapada en una narrativa visual que no podía... que yo tenía que hacerla en palabras, pero igual me pasó aquí. Yo tengo una cuñada que se llama Laura Mesina. Ajá. Le encanta el arte, trabajó el collage, le nace una nieta, se pone loca y le hace una colección de la selva, muy bello. Y entonces ella me invita a ver su colección. Eran como 10, 12, no recuerdo bien, piezas de arte en collage. Y yo la felicito, pero esto es una belleza. Y se lo vas a enmarcar, ¿qué tú vas a hacer con eso? Dice, no, eso es para un libro. Ajá, ¿y cómo tú lo vas a hacer? Dice, no, yo no, tú. Tú lo vas a hacer. Digo yo, pero cuéntame la historia. Dice, no, eso no tiene historia. Crea la historia tú. Digo, pero ahí fue donde sale, pero tú estás loca, te voy a matar. Y entonces sale, son unas piezas bellísimas. Yo no lo conocía. Es bellísimo, mira, qué belleza. Eso es collage. Qué verdad. Puro collage. Y entonces, había... Y eso ella se lo hace para la decoración del nursery, de la nieta. De la nieta. Entonces, había una constante que es un pajuil.
Entonces empecé a hacerme amiga del arte, Claro, claro. porque era el arte el que tenía que hablarme, hasta que encontré un pastel que ella, sin proponérselo, le va agregando ojos. El pajuil sale prácticamente sin cola y termina sale como un pajuil y termina como un pavo real, donde yo uso como leitmotiv, ando en busca de la felicidad, la quiero encontrar, la quiero conocer, la quiero encontrar. Y él sale, pero abandonando en su palma a su amiga, que es Mariana, la niña, hasta que finalmente regresa porque descubre que la felicidad no está afuera, está adentro. Está adentro. Entonces Qué bello. mira qué bello, mira, déjame enseñar. Vamos a enseñar. Wow. Se ve a Zeus. Pero La reflexión. Así. sí, pero lo importante es que esto no nace de una narrativa escrita. No, es totalmente creatividad pura. Yo estaba atrapada en las En las imágenes. imágenes. Claro. Y el que me queda ya es este, que es muy bello porque no te pude traer todos. Aquí está. Quisqueya la Bella y la Atlántida. Eso es una teoría que se ha estudiado mucho, de que probablemente nuestra isla Era parte. pudo haber sido la Atlántida. Es un recorrido por la isla y por los textos de Platón. Bueno, pero es que si uno une los dos continentes, esa curva de África cabe en lo que es las Antillas y lo que es el Golfo de México. Bueno, lo que es el Golfo de América ahora. Bueno, tú quieres entrar. pero sí, o sea, encaja. O sea, es posible que se haya desprendido. La Atlántida somos nosotros. Entonces, ahí había que estudiar los textos de Platón. Pero este me está a mí llamando como tú no te imaginas. Yo quisiera leer eso. Bueno, este libro fue para la Fundación Propagás. Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. Nada, con deseo de hacer una narrativa tan difícil. Claro. Accesible a los niños, y hablar naturalmente, porque me gusta la historia, siempre asociarla a nuestra historia. Claro, porque se va recalcando y algo se queda. Exacto, claro. Entonces la niña pensando en la posibilidad de que ellos fueran los habitantes de la Atlántida, un poquito parafrasear visualmente y narrativamente la posibilidad de que fuéramos nosotros por aquí, fuera la Atlántida. Ahora, una pregunta, María Teresa. Ese proceso creativo de escribirlo, el primer draft, o sea, ¿eso tiene un tiempo promedio o eso varía dependiendo del... Puede no salir. Puede no salir. Puede no salir. Por ejemplo, este reto de tu comadre, de tu cuñada, que te dice, mira ahí el collage, créame el libro. Y yo estaba segura. Yo le decía, no. ¿Qué tiempo te tomó ese? Muy poco, porque la niña cumpleaños, era para su cumpleaños. Era ¡Ay, una mi cosa madre! así, era contra el tiempo que estaba. Porque este libro era un regalo de cumpleaños para la niña. Era su nieta, es su nieta. Sí. Es su ya nieta. Entiendo. Wow, pero eso es un regalo espectacular. Entonces, lo importante es si tú amarras el principio. Isabel Allende decía que escribir es 90-10. 10 inspiración, 90 fundillo. Siéntate a escribir. Claro. Siéntate a escribir. Y llegar a eso, muchos drafts. Hasta que yo dije, es la felicidad. Es una niña pequeña, hay que hablar de valores, hay que hablar de esto. Después que uno agarra el principio,
las posibilidades de que salga son muchas. Fluye. Pero si no está al principio, yo a veces, por ejemplo, en el caso de Colón, yo escribí el principio y el final. Yo lo tenía. Pero era una carta. Claro, Yo sé cómo empezar y sé cómo va a terminar con la despedida. claro. Cuando uno tiene amarrado el principio, es mucho más fácil. En el caso de, por ejemplo, de Montesino, Así, ¿no? yo tenía que hacer un recorrido en el tiempo, pero yo me fui a los albores de la vida. Claro. Entonces yo dije, pero así es que vamos a empezar. Yo creo que sí que empieza. Justo en los albores de la vida. Yo me sé de memoria el principio de todos mis libros, porque eso es lo que hay que meditar, meditar, meditar. Y si ya lo tienes amarrado, Ahí mismito fluye. debe fluir. A veces no, pero debe fluir. O sea que el writer's block existe de verdad. Que La página en blanco, claro que sí, claro. Y tú vuelves y vuelves y dices, no, pero no es posible, claro que existe. Claro, y día bueno y día no bueno. claro. Y día productivo y día no productivo, claro. Y a veces la investigación te toma tanto tiempo que te desvinculaste de lo que leíste al principio y tienes que volver. No, y me imagino también que por medio de la investigación, una línea que tú pensabas que era la que iba a perseguir el libro, después tú te das cuenta que esa no es, que es por otro lado, y tienes que pensar. Y algo que es verdad. En un momento la narrativa toma el control del libro, no el escritor. Por ejemplo, se me murió un personaje principal, pero yo no lo maté. Fue la narrativa, La que narrativa te llevó a matarlo. A matarlo y era mi pie de amigo para seguir escribiendo. Eso sí yo te garantizo que existe. Wow, qué cosa más Tú interesante. dices, bueno, yo voy de aquí a aquí, pero lo que pasa en el camino no necesariamente está en tu control. Qué interesante. Sí, es interesante. Y entre todos tus hijos, ¿hay un hijo favorito? Hay varios. Pero si fuera, Uno, uno. El mundo taíno. Y el que no tengo, que es a mi hijo Diego, porque Ay, el que mundo taíno, esos tres. O sea, si tuviéramos aquí a mi hijo Diego, que es yo de Colón. voy a subir una foto aquí Tú la tienes. de mi hijo Diego, lo voy a subir, que Ok. yo lo tengo en mi casa. Granada, Cristóbal Colón, el mundo taíno. Pero este mundo taíno fue con extrema pasión, porque yo me pasaba horas en el ámbito taíno del museo. Del hombre dominicano. No, el Museo León, que fue quien me lo pidió. Y me hice amiga de las piezas. A veces yo no conozco el museo. Yo nunca he ido al Centro León. Yo no lo puedo creer. ¿En serio? Tarea no pendiente, inmediata, con tus hijos. Y me estoy enterando que hay una parte dedicada a los taínos en el Centro León. Ellos tienen narrativa completa. Porque el Centro León yo lo veía más un centro de arte moderno. Porque ellos hacen mucha énfasis en el arte moderno. Ellos tienen sus tres ámbitos: el del mundo precolombino, la colonia y te llega al presente. Son tres ámbitos con una narrativa no solamente cronológica, coherente. No, pero Entonces, frente a las piezas originales, es fascinante porque tú estás viendo los protagonistas, o sea, la herencia de los protagonistas del libro. Esto está maravilloso. Ojalá de verdad que hayan ejemplares disponibles. Sí. Y termina, mira qué bello, porque termina con un futuro. Como la película de Mel Gibson, Sí, que termina así mismo. exacto. Entonces, si tengo que escoger en el área infantil y juvenil, esos Sí. tres. De adulto, De adulto. creo que Montesino. Que no hemos hablado de San Miguel. de San Miguel, San Miguel. del Arcángel. Bueno, que todos son un reto. Quien diga que sentarse a escribir es fácil, no. Pero ese también fue un reto porque San Miguel es una figura controversial, Sí. sobre todo culturalmente más que religiosamente. Sí. Entonces yo en San Miguel escribí para mí. Yo tenía que responder lo que yo no sabía, y era de dónde salen los ángeles. Por eso empieza con la explicación de ángel, arcángel, trono, potestades.
Y Ahora, el diseño está exquisito de este libro. sí, ¿Quién hizo el diseño? se llama Nodo, que fue el mismo que hizo ¿Quién Montesino. hizo Montesino? Y Pero que este va a está... ser, pero esto es una primicia, Ajá. son lo que están haciendo también para la Sociedad Industrial Dominicana, un libro sobre La Vega. Pero vamos a hablar de San Miguel. San Miguel me quitó los miedos que yo tenía sobre el personaje, sobre el gran final, sobre las revelaciones o, ¿cómo se llama? Sí, El apocalipsis. el apocalipsis. Ujú. Y no es un libro para evangelizar ni es espiritual. Esta es Rusia. Ucrania. o Ucrania. Rusia. Bueno, sí, Ucrania. es más o menos Es lo Rus de mismo. Kiev. Mira, se parece también ortodoxo. Sí, claro, porque lo fueron. Entonces, digo, lo somos. Sí. Es un intento de, Wow, qué libro más bello este. Wow. sí, de traer del texto. Yo empecé al revés. Empecé por el Apocalipsis hasta ahora. Primero tenía que ver qué pasó allá arriba, la batalla. Ujú. Luego ver la presencia del arcángel. Están haciendo señas de que ya el tiempo pasó. No, yo estoy viendo la cámara para posicionar el libro para que se vea de lo que Poder estamos hablando. traerlo mediante el Apocalipsis, ubicarlo en la batalla celestial, ubicarlo en la tierra, su historia en la tierra, o sea, es universal, o sea, donde en cada país o región que piensan de San Miguel. Ujú. O sea, también es un trabajo histórico que me desmitificó los miedos Claro. y me contestó preguntas que yo tenía. Ahora, este es de lo que más tiempo te ha tomado, entonces. Porque esta es una exploración universal, Sí, global. no, más tiempo Montesinos, digo Montesino, porque no lleva ese, y La Vega, que son 2 tomos. Sí, no, la Vega. Bueno, La Vega es un texto que me pidió la Sociedad Industrial Dominicana, muy orgullosa de que me lo pida. Un desafío porque la historia de La Vega, aunque va a tener 2 tomos, no está completa. ¿Podemos enseñar el grueso del libro? No, No. no podemos enseñar nada. Es una narrativa histórica. ¿Por qué La Vega? Bueno, porque la Sociedad Industrial Dominicana es dueña de De Indubeca. Beca. Entonces, Indubeca tiene una relación muy estrecha, naturalmente, con la familia Rivera, que son su padre, el creador de esa Sí, industria, y de la presencia activa que Indubeca ha mantenido con una familia y con otra en La Vega. Correcto. Entonces yo me coloco en la Guerra de Granada, donde ese valle inmenso que enamora a Cristóbal Colón. No, y también La Vega, la Vega entra de protagonista en muchos temas que a ti te interesan. Claro. Entonces inmediatamente viene la mirada acuciosa de Colón, maravillada de ese valle inmenso, que una tierra que ojos jamás hermosa, Hermosa que Dios. que ojos humanos jamás hayan visto. Sí, el mismo, ajá. Entonces, este es un libro denso, que se hizo con mucho respeto. Tuve el privilegio que me dio una bibliografía extraordinaria, Frank Moya Pons, muchas entrevistas, muchas ideas encontradas, como es natural, Claro. pero ¿Y qué pasa cuando hay ideas de gente que tú respetas mucho, su criterio? dejarle al lector que decida. Tú Se pones presenta las dos versiones. Claro. Por ejemplo, el primer impasse con que nace el libro es la Virgen de las Mercedes. Claro que lo hablamos. ¿Puede la Virgen de las Mercedes devolver flechas para matar seres humanos? A mí me cuesta creerlo. A mí particularmente. Claro. Las crónicas lo podrán decir, pero a mí me cuesta. Entonces yo le permito al lector que decida. No, y pensaría yo, si la Virgen fuera a meterse a defender a alguien, Al oprimido, va a defender al oprimido y al débil, no va a defender al fuerte. al débil. Entonces, la batalla, ¿hubo o no hubo batalla? O sea, me encontré con innumerables eventos en
encontrados. Ajá. Entonces uno invita al lector a que A que sean, llegue a sus propias conclusiones. claro, muchos descubrimientos. Uno bellísimo que es que los ateros de La Vega participaron en Pen y Venables. Oye, la distancia. ¿Cómo? Y encontré un documento que hasta está el pago a esos ateros. Muy bello, muy bello. Bueno, y la cantidad de, 6 presidentes Sí, salen de La Vega, 6. sí. Todo el mundo recuerda a Juan Bosch Juan y a, Bosch. y a- y a Antonio Guzmán, pero fueron 6 Pero yo pensé que Guzmán era santiaguero. veganos. Antonio Guzmán nace en La Vega. Yo juraba que él era santiaguero. Es vegano. Oh, Gaspar Polanco, uno que fue presidente de México, sale de La Vega. Ruiz Tejada es vegano. García Godoy es vegano. sí, es cierto. Son 6 presidentes cierto. que han salido de ahí. Bueno, y de los ateros de ahí de La Vega también juegan un rol predominante en la independencia con Pedro Santana y... Claro, y donde tú me dejas justo hoy, creo que estamos a 30 de marzo, ¿Mm? Juana Saltitopa es vegana. Correcto. Hoy 30 de marzo. Cuando hablamos de vegano, tenemos que saber que Cotuí pertenecía a La Vega, Bonao pertenece, San Francisco pertenecía a La Vega, o sea que estamos hablando de una comunidad inmensa. Pues La Vega Real. La Inmaculada Concepción de La Vega Real. Sus ruinas, su carnaval, Sí, la verdad que... Sí. su vocación olímpica. ¿De dónde que viene lo de la vocación olímpica de La Vega? Las primeras Olimpiadas se celebraron en La Vega, un maratón de La Vega, Moca, Moca, La Vega. Y luego, cuando La Vega participa en los Juegos, siempre gana. Bueno, en estos Un días... maratón que todavía se da. En estos días, sí, yo tuve un invitado que es un maratonista que me estaba hablando que el primer maratón en la historia de la República Dominicana se hizo en La Vega. Claro. Era La Vega, Moca, Moca, La Vega, que es similar a los recorridos en maratón en Grecia. Sí. Y era para solicitarle al presidente de turno una escuela para La Vega. Eso era lo que llevaba el niño. O sea que estamos hablando de gentes a emular, a respetar, a intentar. Tú tienes una esposa de orígenes veganos. Sí, mi suegra es vegana. De gente muy, muy, muy respetada, muy culta, todos artistas. Ahí está Darío Suro. Ahí está Pío. Ay, Dios mío, el nombre me va a fallar. No recuerdo. Que era un escultor que esculpió 2 leones para Ulises Heró. Ahí hay una estela de hombres y mujeres grandes que quizás la mirada habría que ponerla. Pero yo creo que La Vega, yo creo que la Vega es reconocida así por su gran aporte que ha habido a la historia dominicana. O sea, De haber estado el puerto más cerca, probablemente hubiera sido la capital. bueno, está literalmente en el centro de la isla. Es casi imposible. Por eso te digo, el recorrido de su producto hacia al puerto es muy largo. Era demasiado largo en esa época. Y el ferrocarril fue un natimuerto. Claro. La suerte tampoco la acompañó. Pero habría que poner la mirada no solamente en La Vega como sociedad y como historia, sino sus ruinas. ¿Qué pasó en esas ruinas? Claro. Ese deseo de Cristóbal Colón de una iglesia, no sé cuántas misas, oraciones en su nombre. Y quedan hallazgos reales de ese Claro, primer... está todo. Pero lo que pasa es que fueron reconstruidos. No, porque lo que hay son las zapatas, parte de la misma fortaleza. Hay otro camino, otro paseo para tus hijos. Eso es un paseo para mí Sí. imprescindible porque... Sí, y muy, muy triste porque está rodeado de construcciones que eventualmente ojalá pudiese esa persona comprarle para limpiar. Hay un Sí. poema bellísimo que se llama Vega Vieja, donde las ruinas lloran y le piden a la Virgen que haga otro milagro, porque están olvidadas las ruinas. ¿Dónde que queda la Gela? Yo soy mala en No, pero mediación entre el Santo Cerro y la actual Vega.
Y del lado derecho de sur a norte. No, pero yo tengo que hablar con... Mi suegra nunca me ha llevado por ahí, o sea... Yo de Mira, verdad, yo no conocía esa ruina. tienes que conocer las ruinas de la Vega Vieja y el Santo Pero esas ruinas son del siglo XVI, El siglo XVI, del no, de 1500. Cristóbal Colón. Esas ruinas son de Cristóbal Colón. Ah, no, pero me está motivando ahí, Óyeme, este fin de semana. primera fundición de oro. Bueno, eso yo lo sé. No, yo sé. Todo primero No, en yo esas sé. ruinas. Yo sé de la importancia que le depositó Colón a Tenía esa. su casa. Pero lo que yo desconocía es que todavía quedaban ruinas, porque en la Isabela de que quedan ruinas, pero, Sí, quedan los cimientos, pero eso son ruinas. pero que yo no. Tú quieres que estén levantadas. No levantada, pero por lo menos un chin levantada. Pues, esa es. En pero la Vega también están los cimientos. No, y hay levantadas. Hay una aspillera, no sé si es como A o como aspillera, aspillero. Ese es en un fuerte, esa parte que es así, que es ancha hacia el que dispara, Ah, sí, que tú puedes hacer el movimiento sí. y Queda. no te pueden disparar a ti porque el espacio que se ve es muy pequeño. Claro, pero tú puedes... Ahí está eso. No, pero yo voy a ir seguro. Porque nosotros obviamente vamos a menudo a La Vega. Y el poema te lo voy a mandar, es bellísimo, bellísimo. Ahora, María Teresa, no sé si en tu libro lo dice, pues está a tiempo de incluirlo. La Vega tiene otra cosa que es lo mejor de este país. El mejor mofongo lo hace él. Hay un sitio, y valga la cuña, hay un sitio que se llama El Zaguán, No. en La Vega, que todavía te cocinan. Es un sitio que ha ido evolucionando a través del tiempo. Esa gente empezaron literalmente, con un anafe, cocinando en madera, son fogón de madera, te hervían los plátanos en una olla, te lo majaban en un pilón centenario, te hacían el mimito, y ellos todavía lo cocinan así, pero es un mofongo sin precedentes, y es en La Vega. La Vega es inagotable, es Ya inagotable. yo veo. Su carnaval. Sí. Su carnaval. Yo tomo la batalla de la que hablábamos de San Miguel, porque el diablo cojuelo de La Vega es el ángel caído, Correcto. que al caer queda cojo. Es verdad. Entonces yo lo traigo de ahí. Y voy, hay inclusive que le hicieron un trabajo artístico muy bueno en la evolución del traje, del carnaval. Sí, es un trabajo hecho con mucho respeto. Y al día de hoy es el carnaval de República Dominicana. Claro. O sea, es el carnaval dominicano. Hay otros carnavales que están tratando de... Y qué bueno, pero el que se ha convertido en emblemático es el de La Vega, Sí, pero de hace muchísimo. con los diablos cojuelos. De hace muchísimo. Que no son cajuelos. Cojuelos. Cojuelos porque Sí. es cojo. Yo lo sé. Y por eso el movimiento simula cojera. Yo lo sé. Y tú caminas en el medio de la calle sin problema. Con los diablos. Ah, Bueno, yo fui hace unos años y claro. me encanta. Me imagino que sí. Me encanta. Antes, niña, cuando me llevaban, me daban miedo a los vejigazos. Los vejigazos. Pero uno debe quedarse maravillado cuando ve un cojuelo. Maravillado. La verdad que bueno, en estos días estábamos hablando, ahora que cuando pasó el carnaval, estamos hablando ya que mis hijos ya están a una edad lo suficientemente grande del año que viene. Para el próximo carnaval, si Dios lo permite, vamos a ver dónde lo podemos ubicar en una de esas áreas que son Sí, preparada para privadas, verlo. para que ellos lo vean y empiecen a vivir esa experiencia. Porque la verdad que es un espectáculo. Es más, yo no descarto que hasta miedo le dé cuando vean Al esa niño cara. es probable, pero digo, no todos los cojuelos, pero hay algunos que se la quitan delante del niño para que no, Sí, porque saben que, sí, y naturalmente se ha ido olvidando lo que representan, gracias a Dios. sí. Se ha ido olvidando lo que representa. Lo que claro. representa, porque nadie se quiere encontrar, porque hay un dicho muy bueno, no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. No lo mismo llega mejor lo que me lo diga. Pues contestando a tu pregunta, Montesino necesitó mucha dedicación de tiempo por la investigación y La Vega, naturalmente. Sí. Aunque Montesino es una obra, o sea, Es hermoso.
Y una pregunta, ¿alguna de tus obras está a la venta? ¿Hay forma de adquirir? Sí, algunas están en Cuesta, en Santillana, pero la mayoría, lo cual me enorgullece mucho, son la respuesta al compromiso social de algunas De empresas. algunas empresas. Por ejemplo, esta de la Sociedad Industrial Dominicana. Está en Cuesta. Ah, esa te encuesta. Y San Miguel está en Cuesta. Ay, excelente. ¿Montesino te encuesta? Sí, y la tierra más hermosa está en Cuesta. Las bestias de Iván, Bueno, creo que está en la Fundación Iván. Pero y- tú lo tienes. Iván, no, pero yo lo vi porque después hubo algo de Tovar en el Museo de Arte Moderno, ¿correcto? Sí. Exacto. Yo fui también, porque de verdad a mis hijos le encantó Tovar. Yo fui al del Museo de Arte Moderno y ahí ese libro estaba en venta. Ok. Esto Este es el que no sabemos. tiene que llamar Al centro porque de... no se vende. Ah, que no se vende. No se vende. Ah, Es el acuerdo con la Embajada de Francia. Y en la Fundación Propagás. Eso. y el de mi hijo Diego, Santillana. 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 Pero Pero Santillana lo lleva a Cuesta. ese sí estaba a la venta. Sí, Sí, claro. Los primeros meses escolares, es decir, desde septiembre a diciembre, probablemente lo encuentras en Cuesta. Si no está o ha pasado el tiempo, Santillana lo tiene. Y entonces, una última pregunta. Para los fans nuevos que tú tienes, que yo me incluyo, que queremos tener la gran mayoría de tus obras, cuando salga La Vega va a salir, al igual que Montesino, va a estar disponible en Cuesta y demás, o será algo... Yo entiendo que sí. Yo entiendo, pero es una obra comisionada. Yo no tengo el control de la obra. Ahora, eso de La Vega, yo me imagino que en la ciudad de La Vega, eso va a ser ahí van a cerrar. Ese día, cuando se ponga en circulación, que me imagino que va a ser en La Vega, Yo espero. eso va a ser eso es un espectáculo. Bueno, no sé, porque lo que te confieso a ti y a todos los veganos fue hecho con mucho respeto. Con mucho respeto. Y tratando de ser lo más objetiva posible, dejando la pasión solamente para los poetas, Claro. con mucho respeto, y pudieran ser 3, 4, 5, 10, 20 tomos, porque La Vega sí realmente es inagotable. Qué mejor forma de cerrar con esa Primicia. primicia. Y más o menos para cuándo, no sabes, tú no sabes. No sé. Tú no sabes. No sé. Cuando ya te listo. Está bien. Pero Teresa, muchísimas Encantada, gracias, hijo. de verdad. Óyeme, si por mí fuera, tú vinieras aquí una vez al mes. De verdad, porque honestamente te digo, pocas conversaciones yo me he sentido tan a gusto, tan enriquecedora. O sea, yo he aprendido lo que tú comentaste de la Gran Colombia. Me quedé con ese, que hace mucho sentido, porque Núñez de Cáceres quería anexarse y él, porque él le tenía Bolívar como que le tenía un respeto a Haití, porque Haití apoyó. Fue así, ¿no, verdad? Bueno, hay dos historias. ¿Cuál tú quieres que te cuente? La más bonita. la que tú crees más. La que tú crees que está más cerca de la verdad. Yo te voy a decir la que yo quiero que sea. Ajá. Bolívar, el gran libertador, tenía una virtud muy grande, que es el agradecimiento. Correcto. Eso es algo que yo había escuchado. Exacto. La otra es que se olvidó que su movimiento era hispano. Y nosotros somos la primera nación hispana del Nuevo mundo. Ahí vuelvo y te invito a ti a que reflexiones. Sí. Y no estamos llamados a juzgar, porque no estábamos en ese momento. Que nosotros, que eso va muy de la mano, que parece que todavía en el siglo XIX ya se pensaba así, que nosotros, como después de la isla de Santo Domingo, vinieron esas grandes riquezas, esos grandes descubrimientos, nosotros fuimos olvidados y nuestro sitial fue olvidado. Y aunque nosotros como nación estamos tratando de rescatar eso, al día de hoy no se le da la importancia histórica que tiene la ciudad prima de América.
Aquí pasó lo primero de todo, absolutamente todo. de todo. Nosotros somos la hija primogénita de la vieja España y la madre de todo un continente. Wow. Muchísimas gracias, María Teresa. De Sí, verdad, exquisita conversación. Gracias. Y yo espero que cuando La Vega esté Sí. lista para tú a venir, vamos a hablar en extenso de ese libro. sí. Eh, Esa. ¿Le quieres dejar algún mensaje? ¿Dónde seguirte? ¿Dónde? Bueno, yo no soy muy amiga Tú de te- las redes porque yo lo que me lo paso es... O tú tienes un website donde tú subes algo, no, nada. No, nada de eso, no. Pues entonces, yo me voy a convertir en relacionador público de ella y voy a subir muchas cosas de ella. Síganme a mí, entonces, No, y ahí ustedes son. yo lo que hago es estudiar y escribir, estudiar y escribir. Y tú tienes un círculo de lectura también exquisito con mi cuñada. Con Pero Linet. claro, pero te digo estudiar y escribir. Porque parte de la lectura que tú haces es como estudio, Sí. pero tú también haces lectura. Lúdica como la que yo hago los lunes que tú mencionas. Ahí yo soy alumna. Exacto. Teresa, gracias de nuevo. Y gracias a ustedes por ver y escuchar este fabuloso capítulo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao.